Listo, buenas noches a todos. Un placer pues tener, digamos, la mayor parte de personas aquí conectadas en este pues pequeña clase que les quería brindar a todos ustedes. Es decir, que no va a ser la única clase que voy a estarles brindando. La idea es que, digamos, cada 15 días podamos estar en este tipo de clases. Pues digamos, yo personalmente me presento, soy el director de Hablando Jurídicamente. Actualmente litigo para dos empresas que se dedican a la parte de la construcción y la inmobiliaria. Digamos que con base a eso pues he aprendido mucho del derecho comercial. Además de eso pues en estos momentos asesoro dos empresas muy importantes de Cali en el tema de lencería y en el tema pues de distribución de operación tecnológica. Entonces bueno, digamos que para empezar, ese es como mi resumen. Yo soy de aquí de la ciudad de Cali y digamos que con base a eso podemos analizar lo siguiente. Para empezar esta clase hay que entender que el derecho comercial subyace desde la costumbre, chicos, ¿sí? Cuando uno le enseñan esa parte de las fuentes del derecho, hay que entender que siempre se subyace desde la condición de la costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y desde la antigua Roma o Grecia o Egipto, principalmente las personas se relacionaban por medio de la costumbre, por medio de esa situación en la cual el derecho consuetudinario regula la transacción en cómo se intercambiaban las cosas. Y es ahí es donde nace el trueque, principalmente hablándolo así. Y digamos que todas esas situaciones incentivan rápidamente a establecer una repetición, que es, digamos, lo relacionado a la actividad de la costumbre. Es por eso que surgen normas jurídicas partiendo del supuesto de hecho que hay una costumbre específica para empezar a relacionar los particulares o el Estado con los particulares. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la primera situación que tenemos que tener presente, porque esto quizás a uno no se lo dicen en la universidad, que la costumbre es la relación principal para que exista el derecho comercial. Y cuando uno ve las fuentes del derecho, en algunos casos siempre nos dicen que es que la ley es la fuente principal, y eso totalmente es equívoco, porque la ley es abstracta, porque la ley no es concreta. Todos sabemos que la ley tiene vacíos normativos que no permiten realmente establecer el orden de las ideas concretas y precisas en la relación comercial. Es por eso que cuando analizamos el tratamiento jurídico del derecho comercial, debemos manejar el criterio de la situación referida hacia el acto del comercio. El acto del comercio básicamente es el fundamento principal para que exista legislación, y esa legislación nos permite a nosotros utilizar elementos consuetudinarios establecidos en diferentes ámbitos del derecho, ¿sí? Y que el derecho comercial también ha sido un eslabón principal para el derecho también en diferentes situaciones laboral, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el capítulo 1 que uno siempre trata en el derecho del comercio, porque la gente comienza a buscar explicaciones donde no las hay. Y sencillamente esa explicación del derecho comercial subyace de esa situación en donde los principios deben estar enlazados y esbozados a una situación en donde el comercio, a partir de un estado vanguardista, va avanzando con situaciones muy explícitas para asumir economías diferentes o relacionadas, sea comunismo o capitalismo, pero realmente todo está considerado dentro del intercambio, no solamente del comercio, sino también en la parte económica, cultural y política. Es ahí donde tenemos que tener presente cómo se relaciona principalmente las situaciones que van rodeando a esa situación del comercio. Es decir, las empresas, por ejemplo, las que yo obviamente he manejado, bueno, yo no sé si, ahí me dicen que escucha bajito, pero no sé si, pues, yo creo que se escucha bien. No sé, de pronto voy a hacer un poquito la labor. Sí, se escucha perfecto. Si es que me dicen que se escucha bajito, entonces, pues, de alguna forma, pues, desde el celular, desde el iPhone, pero de pronto lo pude haber colocado mal, entonces, pues, bueno, digamos que repitiendo básicamente lo anterior, yo creo que básicamente el derecho del comercio subyace de situaciones no solamente lo que nosotros creemos que hay comercio, o sea, nosotros pensamos que si tenemos un artículo de estos, por ejemplo, ya hay comercio. No, sencillamente tiene que haber la relación y tienen que haber estructuras claramente que permitan el ejercicio del mismo comercio. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntarle y mirar con objetividad la situación que hay a raíz desde diferentes situaciones ambiguas que nos permiten a nosotros hablar del derecho comercial. Y es por eso que las poblaciones hoy en día
se demandan de acuerdo a las actividades culturales y socioculturales que hay con base a varias situaciones explícitas. ¿Cuál es la situación explícita principal del comercio que quizás nosotros no logramos comprender? Pues sencillamente el cambio y obtener obviamente un provecho. Quizás anteriormente se hablaba de una situación muy especial que era, si yo tengo digamos, un elemento como este bombillo, ¿sí? Entonces yo lo voy a intercambiar. Aquí, bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno. Yo lo voy a intercambiar específicamente con, no sé, con algo que quizás de pronto Caterine tenga, por ejemplo. No sé, vos tenés una libra de arroz, entonces cambiemos esto por lo otro. Entonces, específicamente las situaciones o relaciones personales van cambiando. Y esas relaciones interpersonales entre los particulares o entre el Estado pueden realmente suscitarse necesidades. Y esas necesidades es el aumento de esos intercambios, que en primera instancia se llamaba trueque y más adelante ya hablamos del cambio monetario que se desarrolla con la intervención de la revolución industrial. Eso es algo que realmente uno pues no conoce profundamente porque ahí es donde subyace la base y el motor de esos cambios. Y esos cambios básicamente están establecidos porque el hombre renacentista, que básicamente desarrolla también la parte de la ilustración, pues requiere, con base a eso, establecer principios estratégicos para desarrollar el comercio, y ahí es donde nace la verdadera relación de todas esas costumbres anteriores que les he hablado, pero ahí es donde digamos, se construyen esas bases importantes para la evolución histórica del derecho y sobre todo el derecho del comercio. ¿Por qué les explico esto? Porque uno tiene que aprender a conocer el derecho desde la situación principal, desde dónde nace, desde dónde está articulado el derecho comercial, porque todos tenemos ese error que cuando vamos a analizar una empresa, cuando vamos a construir un negocio, no sabemos que las cosas son de costumbre. Yo tengo un emprendimiento por la sencilla razón de que estoy construyendo unas etapas y unas bases ideológicas para establecerme como empresa y sacar provecho de esas mismas necesidades. Entonces, todas esas circunstancias nos permiten hoy en día conocer ¿qué? Pues sencillamente almacenes, establecimientos de comercio, franquicias, empresas, etcétera, 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 que corresponde a una actividad tradicional, pero formalizada. Entonces nosotros por eso digamos que cuando vamos por la calle y vemos al señor Juan vendiendo bonais, pues decimos, ese señor es un trabajador informal, ¿ya? Porque no está constituido como una relación precisa dentro del mismo medio de saber que hay una relación sí laboral, una relación de comercio sí la hay, una persona que entre comillas ejerce actividad de comercio, pero no está formalizado. ¿Por qué no está formalizado? Porque no ha ido a la entidad correspondiente a tramitar esa costumbre que tiene de vender en la calle y pues realmente establecerse. ¿Por qué no lo hace? Pues todos sabemos las circunstancias, por qué no se formalizan los negocios hoy en día. Porque tener un negocio significa impuestos, significa trámites, significa tener alternativas de comercio, significa tener ideas principales en donde usted eslabone esa práctica del menudeo y ya digamos lo haga a través de venta directa, ¿sí? Entonces digamos que las concepciones antiguas nos traen a nosotros una evolución, digamos que donde podemos denominar hoy en día lo que es el comercio. Y pues realmente anteriormente existían, por ejemplo, en el comercio como mercaderes, como personas que hacían relaciones entre sí, relaciones en el mar, de transporte, etcétera, 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 y que eso en la cultura hoy en día occidental pues se ha ido transformando también. Porque no es lo mismo conocer hoy en día el comercio europeo al comercio obviamente occidental o el comercio oriental, por decirlo así, también. Entonces, digamos, las relaciones de comercio son totalmente distintas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tú no vas a negociar de igual forma como negocias en el occidente o al Medio Oriente, por ejemplo. Son relaciones totalmente diferentes y ahí es donde pues nosotros entendemos que, bueno, hay unas costumbres conceptuinarias que se han ido ampliando para la relación misma. Pero hoy en Colombia, ¿qué funciona realmente? Pues las actividades relacionadas con el objeto mismo, de la misma práctica, del ensayo mismo, de establecer cuál es la operación real del comercio. Si esos motores de expansión geográficos, pues realmente nos logran a nosotros comprender dentro de la misma importancia que tiene el derecho comercial. Desde los puntos políticos, ¿cuál es? Los políticos, ¿qué tienen que hacer en el comercio? Es muy simple y todo lo vimos en pandemia, chicos. Sencillo, el político tiene que establecer las vías para no afectar el comercio y seguir ampliando no solamente a través de la monopolización del comercio, sino establecer las garantías mismas en donde se tiene que esbozar las situaciones del verdadero acuerdo con relación a dónde va dirigido esa política de comercio. Y eso fue lo que falló en Colombia.
Por eso todos vimos que las personas estaban sacando emprendimientos, estaban sacando cantidad de cosas pues que realmente estaban, digamos, siendo accesorias con su relación o actividad de comercio. ¿Por la sencilla razón de qué? Por la sencilla razón de que hoy en día en Colombia, pues no hubieron unas políticas o estrategias previas de cómo saber cómo se iba a ampliar el mercado del negocio y cuáles eran los acuerdos internacionales o nacionales para llevar a cabo, surgir esa situación de comercio en donde ese acuerdo pues se estableciera. Eso realmente nunca existió. Vino a existir ya cuando se estaba acabando la pandemia. ¿Ya para qué? Entonces, por eso los negocios se vieron afectados porque realmente no hubo estrategias de mercado en donde la relación entre particulares pues realmente se expandiera, y eso también pues digamos fluyó con la formación misma que tenían los negocios, ¿ya? Entonces, digamos esto, ¿por qué se los digo? Porque hay que plantear alternativas dinámicas en las cuales ese distintivo que caracteriza el comercio pues esté enlazado a los objetos sociales del mismo desarrollo. Y eso es algo que, digamos, en el ámbito de comercio, pues hoy en día pues se conoce a través de diferentes acciones, y entre esas la más importante, las telecomunicaciones o las tecnologías. Esta semana que se cayó el WhatsApp, la mayoría de personas perdieron una cantidad de dinero porque es que hoy en día eso es lo que se maneja. Hoy en día, si usted no tiene Instagram, Twitter, Facebook, Telegram o lo que sea, pues usted realmente no está en nada como negocio. Porque lo primero que usted le pregunten, oye, ¿cuál es tu Instagram para saber cuál es la movilización de tu negocio, tu empleo? Sí, entonces, ¿cómo yo hago para adquirir ese producto? Pues sencillo, para eso hay que tener redes sociales. Y eso es algo que, digamos, se venía hablando desde hace mucho tiempo, pero las empresas creen que solamente la presencialidad de un establecimiento de comercio lo es todo, y el reconocimiento del voz a voz lo es todo, y no es así. Uno tiene que apuntarle a todas las dinámicas de negocio para que ese establecimiento logre surgir. Digamos que esto, ¿por qué se los digo? Porque realmente la conclusión que uno saca con el derecho comercial es que debe existir regulación, y sobre todo para no afectar la condición en la que los seres humanos venimos exponiendo esos bienes o servicios necesarios para el desarrollo, no solamente de nosotros, sino de la vida. Porque si usted crea hoy en día un sistema de negocio, usted lo crea no solamente para usted sacar dinero y andar pues en la BM por todo Colombia, no. Usted tiene un negocio porque ese negocio le va a servir a muchas personas. Por ejemplo, ¿usted para qué es el dueño de Instagram? Pues usted es el dueño de Instagram porque usted planea que con ese pequeño artículo muchas empresas se beneficien, muchas empresas logren salir adelante o muchos chicos logren divertirse. O sea, eso tiene múltiples funciones. Es lo mismo que, por ejemplo, si tú te preguntas para qué existe Adidas. Adidas no existe solamente para sacar zapatos lindos. Adidas existe porque brinda comodidad y estabilidad, por ejemplo, a los consumidores. Digamos que eso es el objeto, y cuando no se cumple esos objetos derivados a ellos es donde nosotros logramos interponer algo que se llama denuncia o demanda ante la SIC, que es la entidad que regula hoy en día los negocios. Eso es algo que no sabemos. Por ejemplo, si yo compro un artículo el cual no reúne las condiciones necesarias para satisfacer mis necesidades como consumidor, pues sencillo, yo inicio un proceso en contra de esa gente subsidiariamente, aplicando las diferentes alternativas por las cuales yo hago la reclamación. Ese es el objeto, digamos, principal con el que las empresas, los emprendimientos y los establecimientos de comercio, las personas que ejercen actividades de comercio realmente pues se establecen dentro de la misma categoría. Entonces, digamos que especialmente las empresas hoy en día, las industrias, pues realizan actividades diferentes en las cuales pues el comercio se ve enlazado con el derecho comercial, valga la redundancia, para establecer esa relación en la cual se debe implementar diferentes enlaces para esa relación que derivan de ellas. Es decir, esto es un pacto en donde pues nosotros debemos conocer cuál es la necesidad y cuál es el dinamismo. Entonces, ¿cuál es la característica del derecho comercial? Ser dinámico, porque me va a permitir crecer, me va a permitir a mí una importancia dentro de la misma costumbre en la que se enlaza el uso del ámbito jurídico, una relación misma de cuál es la fuente formal, de dónde nace, listo, tengo costumbre, listo, para mí es la principal porque ahí nació. Para mí es la principal porque yo creo que existen nuevas formas de comercio. Entonces, digamos que primero tiene que ser dinámico. Subsidiariamente ese dinamismo pues tiene que autorregularse. Asimismo, como es dinámico, es chévere, es bacano, pues asimismo también debe haber una regulación a esa actividad, a esos actos de comercio, a esa relación en donde se ejecuta, digamos, la relación si es comerciante o no, por ejemplo. Si necesariamente debo reconocer si ese objeto sirve o no sirve, o si ese acto es de calidad o no es de calidad para ejecutar. Ejemplo, por ejemplo,
digamos, digamos, es la típica que me sucede mucho en mi oficina, y es que en mi oficina realmente, como es una inmobiliaria, compramos cantidad de productos para el enlace de generar pues un amplio sentido a los diferentes inmuebles que nosotros presentamos a nuestros clientes. Entonces, digamos, en ese caso, digamos un ejemplo, que un cliente evidentemente pues esté relacionado con ese acto de comercio, pues realmente lo que va a relacionar es si esa prestación de servicio es o no es concreta. Y para eso nosotros tenemos que tener claro cuál es el acto de comercio, cuál es el acto civil, y sin embargo saber si realmente existe la conexidad entre esas dos situaciones, ¿sí? Porque eso, digamos que es importante tenerlo presente. Entonces, digamos que con base a esto, quiero de pronto incluirme un poco en la parte de los actos de comercio y los contratos jurídicos. ¿Por qué esto es importante? Porque realmente aquí es donde nosotros expresamos una situación principal. Todos sabemos que en el ámbito del derecho privado es necesario la voluntad. Si no existe voluntad, no existe absolutamente nada, porque la voluntad es la principal para nosotros realizar actos. ¿Actos de qué índole? Pues de comercio, actos civiles, etcétera, 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 o actos jurídicos. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros hacemos ese acuerdo para que se genere la transacción. ¿Qué es la transacción? Pues sencillo, yo te pago, tú me das. Y es ahí donde el derecho comercial como fuente principal, como lo decíamos anteriormente, en la costumbre, pues existe a través de la necesidad. Y esa necesidad nos permite a nosotros imaginar un plan de contrato. Y dentro de ese plan de contrato, pues subyace diferentes situaciones rodeadas a él. ¿Listo? Entonces, digamos que frente a los actos de comercio y frente a las situaciones que se fundamentan dentro del mismo, debemos aplicar que el acto de comercio no lo vean como esa situación en la cual las voluntades se presentan. El acto de comercio es el calificativo en donde realmente hay un fondo aplicable de esos medios de prueba. El acto de comercio es una prueba vital para que exista esa situación o esa consecuencia en donde hay esa relación y que puede ocupar el litigio. Porque realmente en el acto de comercio es donde yo tengo realmente ese fin principal en donde ejecuto eficazmente la regulación del comercio. Les decía anteriormente, si yo tengo un producto el cual no es eficaz, pues evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente tengo que establecer una prueba y requerir la eficaz regulación del mismo, y por ello es rápido la extensión del formalismo. ¿Listo? Digamos que todo esto que les estoy explicando es básicamente una mera introducción. ¿Una mera introducción a qué? Pues digamos, a establecer que el comercio es algo muy amplio y que debemos entender, digamos, que la relación que existe dentro del mismo. Por ejemplo, muchas personas no conocen la dimensión entre empresa y empresario, por ejemplo. La empresa es digamos, es conformada a través de dos situaciones principales, a través de una personalidad jurídica, tiene un representante, tiene una persona que tiene una dirección, domicilio, y que tiene la calidad la cual alberga, digamos, en el diferente consecutivo o acta de constitución, y es ahí donde pues establece el nombre o razón social, el objetivo de la misma, y eso realmente pues constituye empresa. ¿Quién es el empresario? Pues realmente la persona que establece dentro de ese mismo modo individual y de carácter, en donde pone su propio nombre y tiene su patrimonio, ¿sí? Eso es algo que hay que entender, porque las personas confunden mucho esos dos temas. O sea, confunden lo que es una persona que ejerce actos de comercio, que son los que conocemos, personas naturales que tienen obviamente un NIC y unas actividades muy expresas, tanto en el RUT como frente a la Cámara de Comercio pertinente que regula esta situación. La empresa, obviamente, que está debidamente constituida, sea SAD, sea limitada, sea anónima, lo que ustedes quieran, o subsidiariamente el empresario, que es la persona individual que pone su nombre y pone su patrimonio y pone la cara por la empresa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de toda esta situación es donde podemos entender cuál es el verbo expreso en donde, digamos, se relaciona actuar por propio nombre. Y es por eso que, digamos, cuando ustedes abren el artículo 1 del Código de Comercio, pues ustedes analizan quién tiene la capacidad de contratar, quién tiene la capacidad de ser empresa, quién tiene la capacidad de establecer compañías mercantiles o industriales que constituyan conforme al código, ¿sí? O diferentes actividades. ¿Quiénes pueden ejecutar actos de comercio? Entonces, por ejemplo, ¿quién es un comerciante? Eso es una pregunta, digamos, de preparatorio. ¿Quién es un comerciante? Pues la persona que ejecuta actos de comercio. Eso es un comerciante. ¿Qué es un acto de comercio? Sencillo. Yo voy a realizar una venta de, no sé, de zapatillas, ¿sí? Yo soy un comerciante. Yo llego con mi plan de
de venta de zapatillas y le vendo a unas personas ejerciendo actos de comercio. Dentro de mi criterio objetivo, que cuál es establecer básicamente una necesidad. Y ahí es donde, digamos, subyace obviamente la persona natural con el ejercicio de actividad de comercio. Los actos de comercio en algunos casos se profesionalizan y se ejecutan. Es decir, que pueden ser considerados comerciantes ¿quiénes? Las personas que realizan de forma habitual esa actividad, de forma consuetudinaria, es decir, no todas las personas pueden ser comerciantes, no todas las personas están relacionadas directamente con esa situación intrínseca en donde nosotros pues tenemos una relación directa con esas diferentes situaciones o espacios en los cuales pues se fundamenta la misma. Entonces, digamos que todo esto, pues ustedes en parte ya lo han visto con respecto a la capacidad, con respecto a las obligaciones, con respecto a las agencias, con respecto a todo esto. ¿Qué es lo que a mí me interesa en estos momentos? Realmente establecer que hoy en día en nuestro país es muy difícil establecer las diferentes relaciones de comercio. Y por eso digamos que cuando conocemos los conceptos nos dejamos llevar por varias cosas especiales en donde hay una actividad, donde hay una denominación misma. Por ejemplo, el crear empresa no solamente es establecer en que yo voy a conformar una SAS y que voy a armar una cámara de comercio y que voy a establecer unos requisitos mismos de la actividad, sino que yo voy a enunciar, yo voy a requerir dentro de la misma una técnica para organizar jurídicamente la empresa. Es eso. ¿Sí? Jurídicamente, ¿qué tengo que tener para tener una empresa? Un objeto social. El objeto social, como me hace una pregunta por Instagram hace poquito, ¿será que yo puedo en una empresa tener varios establecimientos de comercio? La respuesta es sí. Usted puede tener la cantidad de establecimientos de comercio que usted desee, siempre y cuando en el acto constitutivo de la empresa usted establezca cuál es el objetivo natural de toda la actividad. Ahí es donde obviamente usted va a establecer la relación misma, la relación que existe con respecto a la organización empresarial y la relación del derecho relativo que se extiende pues obviamente a la sociedad. Entonces, digamos que ese concepto principalmente a nosotros nos lleva a establecer diferentes situaciones conjuntas en donde pues claramente nosotros establecemos y la pregunta es, digamos directamente con respecto a los actos, ¿qué yo voy a tener en cuenta para crear una empresa? Que es algo, digamos, particularmente, yo aquí no voy a incluirme directamente establecer si es A, si es limitada, si es, digamos que absolutamente esas situaciones, pues obviamente que son muy extensas, porque la idea de esta clase es explicarles desde la praxis. O sea, el lenguaje común, ¿cuál es? Que yo para tener sociedad puedo tener dos sociedades de dos formas. La puedo tener unipersonal o la puedo tener una agrupación de personas. ¿Qué situación se necesita dentro de la sociedad para yo crear diferentes situaciones? Pues sencillo, dentro de la sociedad necesito principalmente ejercer una actividad económica. Esa actividad económica me permite a mí establecer un objeto social. Y eso también me extiende a mí a aportar diferentes situaciones comunes, a repartir lo que se llaman ganancias. Ojo, en las sociedades es muy importante mirar lo siguiente. Todas las sociedades tienen gente. Eso sí es real. Todas las sociedades tienen gente. Tienen personas que desean aportar, que hay acciones, que hay diferentes situaciones rodeadas a la misma. Pero ¿cuál es la virtud de esa situación del derecho comercial? Sencillo. Pues realmente si yo tengo una sociedad, pues claramente le va a apuntar a utilidad y beneficio. Yo no voy a crear sociedades cajón, yo no voy a crear sociedades para establecer o crear dentro de la misma inmuebles, dentro de las mismas relaciones que no son realmente específicas. Y eso subyace con muchas entidades las cuales me han pedido mi asesoría. Digamos, ¿yo cómo hago para que mi empresa no sea una sociedad cajón? Porque las empresas incluyen el carro, incluyen la casa, incluyen las becas, incluyen las motos, incluyen un poco de cosas que uno realmente no sabe. Y en algunos casos hay sociedades que no sirven realmente como sociedad, sino que pues obviamente son una pantalla dentro de lo mismo considerado. Entonces es por eso que dentro del lenguaje, como yo les digo, es ejercer actividad económica a través de un grupo de personas. Ya digamos que usted quiera analizar cada uno de los ítems de las sociedades, eso ya es un tema, digamos, a discreción de ustedes que los invito a analizar, ¿sí? Realmente yo cuál he manejado, pues las sociedades anónimas, las SAS y las limitadas. En algunos casos patrimonios de familia, que el patrimonio de familia, ¿qué es? El patrimonio de familia, algunos que no lo conocen, es una situación patriarcal en donde una sola persona conforma una empresa y esa empresa pues va transmitiéndose de persona en persona, en persona, en persona, en persona. Entonces, digamos, esa es la relación, digamos, directa. Y si usted analiza cualquier tipo de sociedad, encuentra lo mismo. Que hoy en día usted no va a encontrar limitadas, uno va a encontrar en comanditas simples, no vas a encontrar en comanditas
complejas y bueno, y diferentes sociedades que puedan existir. Hoy en día tú vas a encontrar sociedades que tengan una situación o una expresión directa con el contrato y la personalidad jurídica individualmente expresada. Entonces, digamos que en eso, digamos, nos basamos. ¿Que hay pluralidad de sujetos? Sí. Tienen que haber, digamos, un número de socios para cada sociedad, claro, para conformarlo. Por ejemplo, en las SAS se dice que son de 2 o más personas, por ejemplo, y también se puede de forma unipersonal, por ejemplo, y digamos, de acuerdo al decreto 676, establece que esa persona asume el riesgo del control de su empresa con respecto a la situación fiscal y contable de la misma, asumiendo todas las acciones y asumiendo el control de la misma, que digamos se ha visto pues particularmente. Esto realmente pues estipula que nosotros hoy en día pues consideramos que las sociedades deben estar no solamente para repartir el beneficio, sino para generar utilidad. Si las sociedades hoy en día invierten y tienen soportes, bases y capitales para el desarrollo de la misma, van a progresar de una, pero si no, no va a servir. Con base a eso, pues se va relacionando, digamos, la estipulación del aporte, la estipulación de cómo va a surgir esa necesidad. Pero es ahí donde se constituye el título en el cual, digamos, ese dominio se va a empezar a generar con respecto a trasladar cantidades y a trasladar esa necesidad entre socio y sociedad. El aporte principal que uno puede encontrar es que cualquier bien, cualquier situación que sea relacionada, pues ustedes saben que los aportes son en capital o en especie. En capital, pues en dinero, en especie hay que tener cuidado, porque no todos los aportes en especie son válidos, siempre y cuando permitan la evolución de la sociedad. Es decir, si yo llevo un computador en la sociedad, no quiere decir que la sociedad esté evolucionando, no es correcto. Si yo aporto un bien, por ejemplo, si tengo una empresa de zapatos, pues aporto la máquina que hace los zapatos, claramente estoy aportando el desarrollo de la misma. Pero si no lo estoy haciendo, pues no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido con respecto a esa necesidad y a ese aporte que tiene que haber con respecto a eso. Que existe obviamente la necesidad de la confianza como principio principal y la igualdad en el derecho comercial, claro que sí, eso es importante porque se debe establecer porciones. No puedo, digamos, valorar con la misma moneda al socio mayoritario que al socio de pronto que está empezando con una pequeña minoría. Y en las sociedades mismas se empieza a escalar con eso. Todo esto lo traigo porque obviamente me interesa que ustedes aprendan un poco más de mirar el derecho comercial, no como una actividad, como la vemos hoy en día con principios, con estadísticas, con relaciones, no. El derecho comercial es más allá que eso. El derecho comercial es la actividad de cómo yo como profesional voy a permitir la evolución de una empresa. Y por eso principalmente hoy en día, pues las entidades no estipulan las cláusulas o no estipulan lo necesario para la constitución o la utilidad de la misma. Es por eso que es necesario repartir la utilidad y sobre todo generar espacios para capitalizar, y esto para repartir no solamente las utilidades, sino aumentar la necesidad de la compañía. Con base a esto, mi pregunta es, ¿cuál es la intención de formar sociedad? Con base a todo lo que les he explicado, pues sencillo. ¿Cuál es la intención? Pues dentro del elemento subjetivo del contrato mismo que se elabora entre la relación entre los socios y todos los que intervienen, pues principalmente esa evolución es constituir una sociedad y que esos socios se reúnan recíprocamente con respecto a la calidad misma que tienen el propósito de desarrollar. Si eso no existe, créanme que no va a haber fijación ni política ni absolutamente nada con respecto a una decisión. Y esa, digamos, que les quiero también decir que no solamente es la relación que exista con respecto bueno, cómo vamos a hacer las cosas, sino que tiene que haber la voluntad de que cada persona interprete o relacione la misma actividad del desarrollo. ¿Cuáles son los requisitos para establecer una sociedad? Sencillo. Debo tener un nombre que se llama razón social. Debo también tener un domicilio. Debo tener un plazo. Debo también tener un inicio, una fecha. Debo también, como les decía anteriormente, para mí lo más importante en una empresa es el objeto social. Sin eso no puede haber nada, no puede haber absolutamente nada. Si yo no sé qué voy a vender, no puedo tener nada. Y eso ha sido una de las principales situaciones que he tenido con respecto a mi experiencia profesional. Si yo no conozco cómo es el nombre, si yo no tengo objeto social, hermano, no funde empresa. Porque simplemente, como les venía hablando, si el derecho comercial es conceptuinario, si el derecho comercial es tan amplio como lo venimos diciendo, pues realmente, ¿cuál es la descripción principal? Pues sencillamente yo establecer eso bien para tener una base sólida y que me permita generar aportes y montos con respecto a ello. También es importante estas otras situaciones, pero esto ya digamos que se va dando con respecto al trayecto que va a tener la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la calidad, cuál es la actividad de cada una de las personas que tiene?
¿Cuál es la modificación que van a haber, digamos, quizá en los estatutos? ¿Cuáles son los balances generales? ¿Cuáles son los convenios? ¿Cuál sería, digamos, la situación en caso de que mi sociedad no funcione y exista disolución, liquidación y extinción? Digamos que eso es algo, digamos, relativamente complicado, porque ahí es donde, digamos, principal ingresa la situación en donde pues se genera la insolvencia, digamos, en persona jurídica, de saber de que debo tener presente esas estadísticas o esas situaciones para que se genere, digamos, de alguna forma ese cambio o ese convenio que debe haber, ¿sí? Entonces, digamos que eso, digamos, principalmente pues sería como esa ideología. Luis Guillermo, estoy levantando la mano, cuéntame. Bueno, creo que se le fue, pero si tienes alguna pregunta me dices. Igual de todas maneras, pues pienso como terminar mi largo discurso para que ustedes pues me puedan preguntar, digamos, de acuerdo a este conversatorio. Entonces, digamos que atendiendo a eso, principalmente que les decía, esa, digamos, es la relación principal con la que usted establece un comercio, con la que usted establece un negocio, y en donde usted, digamos, realmente la ley cualifica al comerciante y la ley también cualifica la necesidad civil, que no todos los actos de comercio pues obviamente componen dentro de lo declarado de las mismas partes la situación pues que se expresa. Entonces, digamos eso, digamos que sería una de las relaciones que yo, digamos, vería determinante. ¿Qué se necesita para determinar una sociedad? Pues para mí es importante tener claro la constitución de la misma, porque ahí es donde está el libro principal en donde se establece, digamos, el trayecto de la amplitud de la misma. También es necesario saber cuáles son las legislaciones que nos pueden albergar, porque también es necesario decir que toda sociedad debe proteger, obviamente, el patrimonio. Usted no va a invertir en una sociedad como socio para, digamos, en algún caso, oye, verse involucrado con la situación de que uno pues no puede, digamos, tener esa necesidad básica en donde, digamos, esa situación pues te vaya a generar algo contrario sensu pues a la actividad de la misma, ¿ya? Entonces, por eso digamos que existen razones por las cuales usted debe entender cuál es la relación que debe haber con respecto a esa situación, y que esa situación nos va a llevar obviamente a establecer que obviamente van a haber liquidaciones y van a haber también representantes y van a haber también situaciones que en caso de que no se generen, pues se van a repercutir. Entonces voy a mirar acá. Claro, Luis me dice, pues uno puede crear una sociedad, claro que sí, las sociedades claramente se acaban. Pues realmente cuando no hay la categoría principal para seguir continuando con el eslabón de una sociedad, pues claramente toda sociedad se acaba siempre y cuando no pueda cumplir con el objetivo principal. Debemos entender que hay algo necesario que me gustaría explicar. Cuando realmente nosotros hemos visto que muchas sociedades ingresan en el plan de insolvencia, por ejemplo. Es un plan estructurado en donde realmente pues se establece de alguna medida esa situación en donde hay dos cosas. Una, la situación en donde yo puedo continuar con mi objeto social cuando hay la cesación de pagos que no es mayor a 90 días y cuando hay una situación pues muy explícita con respecto a pues, no poder pagar. Cuando yo puedo seguir ejecutando esas medidas y esos acuerdos, puedo seguir continuando con la sociedad. Pero cuando realmente yo no veo ninguna salida, yo no veo ninguna alternativa, como pasó con la 14, pues realmente, pues ingreso a ¿qué? A una disolución, una liquidación de la misma, porque no pude más con cumplir con las obligaciones. Y ahí es donde entran organizados los acreedores para empezar a pedir el monto que le corresponde, y los proveedores proveedores entran dentro de los quirografarios, y esos quirografarios mismos pues empiezan también a jalar y apoyar, pues obviamente por la necesidad. Claramente una sociedad se disuelve en algunos casos, principalmente cuando no están las personas pues para complementar obviamente el equipo de trabajo de la sociedad, y también cuando el objeto social no se puede cumplir o cuando las necesidades mismas de la actividad pues no se logra generar, o sea, no se logra generar tan explícitamente que eso genera alguna contradicción y que pues claramente pues termina en una liquidación, o sea, se extingue esa relación que iniciamos nosotros con particulares para crear un beneficio mismo de la actividad. Después de esa liquidación claramente no sigue nada más. Es la forma de mochar de raíz toda la situación que se esboza dentro de la misma. O sea, no se puede continuar más con esa relación. Obviamente hay unas causales principales para establecer la disolución y la liquidación, que hay que entender que son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya?
Pero es ahí donde digamos, parte y subyace. Yo pienso que, o sea, uno puede terminar una sociedad cuando uno no está de acuerdo con las actividades o no tiene, digamos, el presupuesto, no tiene el dinero, no puede continuar. En algunos casos, ¿qué sucede? Cuando hay una situación de esa, puede existir también, digamos, que tú solamente seas la persona y no estás afectando directamente a la sociedad y te decides retirar. Entonces, qué hace la sociedad? Pues obviamente parcialmente te entrega hasta el momento los aportes del mismo, no en su totalidad, sino parcialmente, porque claramente pues hay un desarrollo, hay unas inversiones de la misma. Pues digamos que con base a esa situación que tú me expresas. Entonces, digamos que con base a eso, pues quería seguir expresando que la sociedad de capital es la que hoy en día adquiere mayor relevancia. Mayor relevancia, ¿por qué? Porque hoy en día pues acarrea consecuencias directamente con el beneficio y con el usufructo de la misma, que está relacionado, como les decía anteriormente, con el objeto, pues obviamente la responsabilidad de la misma. Es así como también existen sociedades colectivas. Esas sociedades colectivas es la típica que caracteriza obviamente el grupo de personas, como les decía anteriormente, que está basado en el principio de confianza. Sin la confianza no puede haber sociedad. Y eso se lo digo a todos mis clientes. Si usted no tiene confianza en su socio, no arme absolutamente nada. Yo obviamente, pues aprovechando que aquí está mi pareja presente, nosotros conformamos una entidad que llamo Hablando Jurídicamente y es una sociedad en donde nos basamos precisamente en el principio de confianza. Que a pesar de que tenemos obviamente una relación, eso no va a afectar nuestra relación de confianza. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente sabemos que hay una situación en donde los derechos están inmersos, en donde los derechos dignifican la creación de la misma, porque eso nos permite a nosotros darle un sobrevuelo a la misma, permitir que no haya la quiebra y permitir que hayan responsabilidades limitadas. Porque acuérdense, cuando se extiende a una situación ilimitada, pues obviamente que se afecta el patrimonio. ¿El patrimonio de quién? De cada uno, independientemente que haya velo corporativo o no. Todos hemos visto en las noticias, levantaron el velo corporativo de tal sociedad. ¿Por qué? Porque deben dinero. Porque en algunos casos la sociedad no logra cubrir las necesidades básicas de lo que se gastó. Y la mala administración de una sociedad lleva a eso, a que se termine obviamente la situación expresa de la sociedad. Entonces, digamos que principalmente eso pues arroja deudas y que pone en peligro una razón social. Eso hay que tenerlo presente porque ninguna entidad lo ha relacionado. Vimos el caso de la 14, que es un patrimonio de familia, que es una situación en la cual pasa, y ¿qué termina siendo? Una destrucción total porque la gente no tiene claro la responsabilidad y la actividad y la relación como socios y que creen que esta situación es como, digamos, un juego que es ilimitado. O sea, nunca se va a acabar. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Digamos que con respecto a eso hay sociedades que tienen responsabilidad limitada, ¿sí? Y eso, digamos, directamente estamos hablando de las LTA. Directamente esta característica, por su identidad, permite que los socios tengan limitación en la responsabilidad. ¿Limitación a qué? Limitación directamente a las actuaciones en las que realizan primero aportes y sumas directamente con lo estipulado dentro de la misma. También existen, ¿qué? Las anónimas. Las anónimas, ¿qué son? Directamente es cuando está formada por el capital, igual que, digamos, directamente lo que conocemos hoy las AS, que conocemos aportes, que conocemos principalmente cuál es el capital que se va a establecer y que permitimos nosotros también conocer el personal de los socios y que realmente pues también van a haber unas obligaciones extensivas de la misma. Entonces digamos que toda esta situación nos ha permitido a nosotros conocer que, digamos, principalmente las sociedades son establecimientos que nos permiten a nosotros ir más allá de lo comúnmente habitual y que existen obviamente situaciones pues muy idóneas. ¿Qué sucede en algunos casos? Y dando pie a la pregunta de Luis, que yo no quiera seguir, o sencillamente en pandemia se acabó el negocio, por ejemplo las discotecas. Yo a muchos de mis clientes recuerdo, y se los dije, y todavía me da risa porque se los dije, les dije, muchachos, ustedes necesitan establecer para sus empresas transformaciones sociales, no se basen solamente en que yo vendo aguapanela y voy a seguir vendiendo aguapanela, no, o que yo vendo licor y voy a seguir vendiendo licor, no. Toda sociedad tiene que tener varios frentes. ¿Para qué? Para cuidar precisamente el desarrollo del objeto social.
el desarrollo la misma, y necesita transformarse, no como hacer algunas discotecas que terminaron siendo restaurantes, no, la transformación tiene que ir más allá. Se los voy a decir expresamente, yo cuando vi la pandemia con mi empresa, ¿qué hice? Me transformé. ¿Cuál fue mi transformación? Empezar a vender servicios virtuales, empezar a realizar todo lo que tenga que ver con relación a cómo voy a amplificar yo la actividad comercial del litigio dentro de las redes sociales. ¿Cómo voy a empezar yo a trabajar dentro de esa misma magnitud? Y es ahí donde, pues obviamente, las transformaciones permiten que no haya ni disolución ni liquidación, ni tampoco hayan procesos de insolvencia. Porque la transformación permite eso, permite que las empresas hoy en día verificadas no se separen y que siga la continuidad de la misma. También existen fusiones. La fusión también permite, lo hemos visto con empresas, por ejemplo, como Comeva, por ejemplo, como también esa empresa, lo que es Grupo Aval, por ejemplo. Grupo Aval es una fusión de varias entidades bancarias y ha permitido que esa incorporación de la misma constitución pues siga adelante con el mismo objetivo de la misma y que esa absorción pues básicamente pues termine siendo la actividad. Yo la verdad pues tengo muchas cosas para contarles, digamos que esto es parte digamos de mi conocimiento, igual de todas maneras pues seguiremos ampliando situaciones pues con respecto a eso. También me gustaría regalarles a ustedes una clase de derecho administrativo, teniendo presente que ejercí actividades en el ámbito público por más de 2 años. Entonces, yo no sé si de pronto ustedes tengan algún tipo de pregunta en estos momentos, pues porque, pues digamos básicamente entre mi experiencia puedo decir que las entidades hoy en día de comercio necesitan no solamente que usted se aprenda cuáles son los principios del derecho comercial, cuántas personas necesito para una sociedad, no, usted necesita claramente que hoy en día se establezca diferentes situaciones orientadas a usted cómo va a ayudar, si a usted le gusta el derecho comercial, usted cómo va a ayudar que las empresas hoy en día pues se establezcan de forma consuetudinaria y no sigan obviamente generando diferentes situaciones precarias a la misma. Yo no sé si de pronto hayan preguntas, si quieren me las escriben al chat para yo poder, digamos, ampliar un poco más de mi conocimiento pues en estos casi 18 minutos que me quedan. No sé, de pronto, si ustedes tienen dudas, me las pueden escribir ahí al chat. Y bueno, ahí vamos buscando obviamente los medios idóneos para establecer las respuestas mismas. Ok, Salomé. En caso de que uno de los accionistas se encuentre fuera del país, ¿cómo podría liquidar y resolver? Esa es una pregunta muy sencilla. Si usted está fuera del país, pues claramente para eso usted puede dejar perfectamente un apoderado que pueda representarlo usted dentro de las mismas situaciones en las que usted se ve inmerso. Claramente, porque pues usted no lo pueden esperar, digamos, todo el tiempo a que usted llegue, o adjudicar a un representante, digamos que lo avalado por usted, que pueda asumir las cargas y los roles y lo tenga informado usted con respecto a la situación. En algunos casos también se han utilizado las operaciones tecnológicas para llamar a esa persona en la cual, digamos, directamente pues desea salir de la misma. También he visto que se pueden también realizar reuniones virtuales, por ejemplo, entre una relación u otra, ¿sí? Entonces, digamos que también para desligar esa responsabilidad que hay. Bueno, ella siempre me escribe así, pero ella sabe que obviamente es una de nuestras, es la socia y creadora también de Hablando Jurídicamente. Me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una LTA y una SAS? No, sencillo. La limitada, como su nombre lo dice, tiene responsabilidad con respecto a aportes, con respecto a controles y de la misma estadística de la entidad y la constitución de esa situación en donde usted no podrá ejercer poder coercitivo más del que quizás de pronto le den en sus acciones. ¿La SAS cuál es? La SAS, obviamente, pues, digamos, en particular,
pues permite que usted tenga una flexibilidad con respecto a aportes, una flexibilidad con respecto a las mismas estadísticas que incumben la misma. También, digamos, poder relacionar no solamente una situación directamente con el patrimonio, sino, digamos, tener la posibilidad de que la empresa no va a arremeter, digamos, directamente en caso de una disolución o liquidación en contra de usted, que usted será responsable de eso, que para eso hay unos rubros específicos. Las AS permite muchas actividades, entre esos, pues, desempeñar relaciones con respecto a franquicias y operaciones, digamos, de negocio mucho más amplias que las limitadas. Las AS es una entidad muy flexible que hoy en día, pues, beneficia a muchas empresas porque permite que su objeto comercial, pues, sea muy amplio y permite que el desarrollo de la economía, pues, sea cada día un poco mejor. Cuando la empresa está, esta pregunta es de Luis, cuando la empresa está en disolución, ¿esta puede seguir desarrollando su objeto social? ¿Hay alguna excepción? Mira, como te decía, las empresas cuando ingresan en este proceso, es importante resaltar que deben ingresar a un proceso de insolvencia para que el Estado, ¿sí? Si hay solución, ¿no? Que el Estado no adjudique la liquidación de la misma, o sea, disolución y se disuelva y se liquide la misma por medio de la operación judicial, sino que claramente se puede iniciar un proceso de insolvencia si la empresa tiene salvación, claramente, en donde usted podrá, de acuerdo a lo que establece, te hablaba acerca de la cesación de pago, que no puede ser mayor a 90 días, y que, digamos, la incapacidad también de pago de la misma, pues no podrá ejercer, digamos, mayor magnitud, podrá seguir desarrollando su objeto social siempre y cuando tenga solución y siempre y cuando pueda cumplir con los acuerdos y los pagos a los acreedores. De lo contrario, si no lo puede hacer, pues ingresará, como pasó con la 14, que intentó hacer esto mismo, pero no pudo salvarse, entonces pues ingresó obviamente a una operación, pues de disolución y de liquidación también. ¿Qué sentencia nos habla acerca de la costumbre mercantil? Pues mira, la verdad en estos momentos no tengo una sentencia concreta, pero voy a aprovechar en estos momentos para buscar acerca de la costumbre mercantil, pero realmente la costumbre mercantil ha sido uno de los principales fundamentos que nos permite nosotros hoy en día establecer necesidades. Entonces, ¿qué sentencia te puedo recomendar de acuerdo a la costumbre mercantil? Y también digamos que te puedo recomendar un libro de García Bautista que también habla de la costumbre mercantil basada en jurisprudencia colombiana y laudos arbitrales frente a las cámaras de comercio. Te puedo recomendar la sentencia C621 del 2015, es una referencia de leyes, es muy buena sentencia, muy nueva. También hay una súper antigua, pues a mí generalmente me gusta recomendar pues cosas viejas, pero pues en estos momentos, la C486 del 93, en donde nos habla no solamente del derecho internacional y su vigencia, sino que también la autenticidad que tiene la relación misma. Todos sabemos que el comercio no solamente son leyes. En caso de que usted realice una intervención Colombia, Estados Unidos, pues ¿qué opera ahí? Pues principalmente los principios y la idoneidad de la costumbre para establecer la legislación precisa para llegar a acuerdos establecidos. También te puedo recomendar también la sentencia 16 del 2011, que habla también acerca de la costumbre mercantil y de la fuerza que tiene con respecto al mismo Estado colombiano. Esas, pues, digamos que son las sentencias que te puedo recomendar, digamos, principalmente con respecto a ello, y pues que puedo, pues, de alguna forma enlazar dentro de la misma situación jurídica. A tu pregunta. En este momento nos quedan 10 minutos. Pues bueno, para mí en este momento ha sido un placer, digamos que muy humildemente presentar un poco de mi experiencia para todos ustedes, teniendo presente pues que hablando jurídicamente es una entidad que se basa pues en el ámbito social, principalmente pues con mi socia y mi pareja que está aquí presente hemos desarrollado este tipo de actividades porque queremos obviamente agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos regalan, por el apoyo obviamente que nos brindan todos los días a través de nuestras redes sociales, y pues esta es la manera de agradecerles a ustedes compartiendo un poquito de mi experiencia en mi operación, en mi operación profesional. Yo manejo las empresas, me encanta el derecho comercial, me fascina el derecho privado, me brota el derecho privado, manejo todo lo que tiene que ver con relaciones ante la SIC. Les quiero comentar que me gané varios procesos ante la SIC por operaciones de más de 53 y de 100 millones de pesos con respecto a situaciones, digamos, directamente por eslabones, ¿sí?, en los cuales hay incumplimiento. Ojo, es muy importante que cuando ustedes hagan las compras para una empresa,
tengan presente que ustedes deben tener en cuenta cuáles son las fechas de cumplimiento. Todas las empresas deben tenerlo presente. Entonces, bueno, pues yo la verdad muy agradecido con todos ustedes, me encanta compartir esos espacios, no vamos a abandonar obviamente el grupo que tenemos tan bacano, y pues dentro de 15 días les podría estar regalando a ustedes también una clase de Derecho Administrativo. Me encanta esto, esta clase obviamente va a quedar grabada, no quiero obviamente que se vayan, si hay más preguntas pues lo pueden hacer, quedan todavía 10 minutos, y entonces pues podemos ahí obviamente seguir trabajando varias cositas, siempre y cuando pues ahí a la disposición de la gente del grupo, claramente pues hay varias personas, pues la idea es que obviamente todos se conecten y podemos sacar adelante estos procesos. ¿Ya puedo detener la grabación o Sí, sí, continuar? no, ya con eso puedes ya terminar la grabación para pues